estamos en contacto con Christian Hudtwalcker. Bueno, nos sorprendió hoy, Christian, el cambio de ministros, ¿no? Se veía venir hacía mucho tiempo cuando se había prometido, pero parecía que ya la gente se había olvidado. Correcto, sobre todo cuando habían, bueno, 3 ministros, de los cuales 2 efectivamente han sido cambiados, que tenían ad portas, ¿no? Censuras en el Congreso de la República, pero los detalles también, Mónica, ¿no? Domingo, ¿no? Parece que... 8 de la noche. 8 de la noche, a los ministros parece que se les anunció 5:30, a la prensa se le anuncia 7:45, para que no tengan mayor capacidad de reacción, para que tengan que romper un poco lo que ya habían planeado con los dominicales. Exacto. Entonces bueno, ahí me parece que no está todo ahí es movido. Una respuesta política, hay que decirlo, no la había tenido en las semanas anteriores, no sé si estaba buscando ministro o nadie le estaba aceptando el ministerio. Hay un par de representantes interesantes, el nuevo ministro del Interior tiene varias cosas que decir, es un tuitero permanente, pero por otro lado también tiene experiencia en el Ministerio del Interior, ya lo vas a contar tú. Sí. El Midagri, el Ministerio de Agricultura, la verdad, hay un problema ahí de currículum muy... Y Mónica, es ahorita hoy por un ministerio fundamental por el tema, ¿no?, del hambruna, esta portada que ha movido a todos de The Economist, y finalmente el tema de los problemas con los alimentos que podrían darse por el agravamiento de la crisis de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y bueno, la ministra de Energía y Minas, que no tuvo la oportunidad de desarrollar su capacidad, porque estuvo 6 días en febrero, recuerdo cuando el primer ministro fue el breve Valer, así que vamos a ver... Sí, también tiene capacidad, parece que tiene experiencia en la administración pública, y se sabe poco de Juan Mauro Barranzuela. Ha estado en la región Tumbes, no sabemos más, ¿no? Y esa es la gran pregunta, ¿no? MTC, que tiene mucho presupuesto, ¿no? El ministerio con más presupuesto y el ministerio, hay que decirlo, más corrupto que se ha visto en los últimos años y que finalmente no se ha podido reformar y sigue siendo, digamos, no una caja de corrupción para los gobernantes de turno, para empresarios, etcétera, etcétera. Así que hay que estar atentos y seguramente ya el día de mañana vamos a ir indagando más de cada uno de ellos, Mónica. Como dices, ojo, pestaña y ceja, nosotros ponemos punto final. Adelante contigo. Chao, Mónica. Bien, nosotros arrancamos sin medias tintas. Suéltame la cuña, por favor. Bien, vamos a conocer un poquito más, ¿no?, de los nuevos ministros que han juramentado esta noche. Hay que decirlo de manera sorpresiva, hoy, sobre todo en el horario. No de manera sorpresiva porque ya se estaba barajando ese run de que iban a haber cambios de ministros. Sí llama la atención, ojo, que otro de los ministerios, de las autoridades, ministra en este caso, que estaba también con una censura pendiente en el Congreso de la República, es la ministra Betsy Chávez, ministra de Trabajo. Sin embargo, ella no ha salido de su cargo. Grandes preguntas, ¿no? ¿El Congreso de la República va a continuar con la censura? ¿Es una carta que no quiere soltar el gobierno? O por ahí, lo que conversábamos con Mónica, ¿será que, claro, le dan una oportunidad más a Betsy Chávez para que el Congreso recule de la censura, justamente por los exabruptos de Patricia Chirinos en finalmente esa participación? Mezcló papas con camotes, no tenía por qué tocar los temas vinculados al físico de la ministra de Trabajo. Vamos a ver finalmente qué es lo que ocurre en el Congreso de la República. Repito, la congresista Patricia Chirinos podría haberle dado justamente... Que repito, de los 3 que iban a ser censurados, solamente queda la ministra de Trabajo, Betsy Chávez. Muéstrame, por favor, José, ahora sí. ¿Tenemos algunas... ¿no? ¿Las imágenes las tenemos o no? Sí, muéstramelo, por favor. Dimitri Senmache, Ministerio del Interior. Ahí lo vemos juramentando. Ya estuvo en el Ministerio del Interior, llegó de la mano de Abelino Guillén. Ojo, tuitero permanente, pero no sé, un poquito incontinente a veces también, ¿no? Dispara a diestra y siniestra, y vamos a ver en breve algunos tweets que escribió sobre este gobierno. No solamente sobre este gobierno del año pasado, no, sobre quien es actualmente su jefe directo. Hablo del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Miren lo que escribió justamente en el contexto de esa visita a Huancayo que hace Aníbal Torres, todo el gabinete, y en el cual obviamente Aníbal Torres, recordemos, habló de Hitler, ¿no?, de Adolfo Hitler. Cuando escuchas decir que los problemas políticos se resuelven con más estados de emergencia o que hay que despolitizar las protestas, y que esto lo digan ministros, todo entre comillas,
con cachita, con ironía, entonces es hora de decirles adiós a tanto inepto que cobra para calentar pupitre. ¡Qué fuerte! 4 de abril del 2022. Ahí sigue, ¿no? Porque era un hilo. Es una lástima llegar a esta previsible y avisada situación y aún en ella no encontrar atisbo de inteligencia y mínima capacidad para entender el porqué de esta convulsión social. Me encanta, finalmente, ¿no? Porque ahora tenemos que ver si es que finalmente pone sus actos, pone su honor, donde pone sus tweets, donde pone sus palabras. Porque claro, muy fácil es irte de boca y habrá que ver si es que él va a permitir justamente esos temas. Uno podría decir a priori que hay cierta hipocresía, cierto cinismo, porque el jefe es el mismo. Es el mismo al cual Dimitri Selmache criticaba, cuestionaba con razón cuando habló finalmente de Hitler. ¿Va nuevamente él sí a volver a tocar políticamente el tema de las protestas? No sé, vamos a ver. ¿Va a renunciar si es que Aníbal Torres insiste en alabar a Adolfo Hitler? No lo sabemos, habrá que ver, pero antes de que vayan a ser borrados, ojalá, yo quiero creer que no los va a borrar, vamos a ver si es que va a actuar en coherencia con los que escribió hace algunas semanas. Termino uno más, ¿no? Dice, cada vez este gobierno, con ese término, este gobierno tuvo, y hay que decirlo, grandes oportunidades, ¿y qué hizo con ellas? Las pisoteó, las menospreció, las acalló para escuchar solo lo que decían los siervos y payasos que solo sirven al rey para entretenerlo y hacerlo escapar de la realidad. Yo imagino que él está, por eso ha aceptado el cargo, ¿no? Convencido a no ser justamente uno de esos payasos que sirven finalmente al rey para no divertirlo, para entretenerlo. Vamos a ver. Uno es esclavo de sus palabras y de sus tweets. Habrá que ver finalmente si es que hay coherencia o no en lo que escribió el actual ministro del Interior. Nuevos ministros, Javier Arce en el Ministerio de Desarrollo y de Desarrollo Agrario, Desarrollo y Agricultura. Javier Arce reemplaza a Óscar Sea. Pistolita, Óscar Sea. Qué pena, porque yo había justamente puesto el audio que tuvo en la entrevista con el amigo, ¿no?, de RPP, Omar Mariluz. Pero bueno, ¿por qué es importante más allá de las bestialidades que hablaba el otro día Óscar Sea? Llega Javier Arce, ojo que es Parlamento andino. Ya creo haber tenido, no sé si el ministro del Amor, pucha, que me disculpe, señor, ¿cómo se llama? El ministro del Amor, así lo recordamos, así funciona la memoria. Dímelo, ¿tú tampoco te acuerdas? Bueno, Mariano González. Creo que también él tuvo un cargo como un ministerio cuando era parlamentario andino. Es decir, pareciese que no, finalmente, no es que si eres parlamentario andino no puedes ser ministro. Así que es como ser congresista de la República. Parece que son compatibles esos dos cargos. ¿Cuál es la importancia de Javier Arce, que desgraciadamente no parece tener los pergaminos? Lo que hablaba justamente con Mónica. Hay una inflación galopante a nivel mundial, no es solamente en el Perú, obviamente por errores acá. Vamos a hablar de eso con nuestros invitados más adelante respecto de la economía. El tema se sigue complicando aquí en nuestro país, pero lo que viene, y lo tenía The Economist en un artículo interesante esta semana, es lo que podría ser hambruna. Más allá de todos los problemas de la inflación, podría haber si va a haber un sufrimiento, ¿no? La nota de The Economist hablaba justamente que incluso en Inglaterra, en países del primer mundo, la gente empieza a apretarse un poquito los bolsillos. Ya no compra la misma cantidad que antes, o en todo caso busca productos alternativos que valgan un poco menos. El tema de la electricidad, recordemos que finalmente, obviamente, Rusia le ha cortado el gas a muchos países. El gas, bueno, ahora están en verano, pero el gas también en algunos sitios se utiliza para electricidad. Sobre todo se utiliza, ojo, para la calefacción, ¿no?, en el invierno europeo. Pero esa es la situación. En el tema del hambre, aquí en nuestro país, es difícil, porque justamente hemos hablado tanto, ¿no?, de la riqueza de suelos, de temperaturas, de microclimas, de distintos productos agropecuarios, que claro, aquí en nuestro país podríamos obviamente no sufrir tanto el impacto de esa hambruna que se podría dar en otras partes del mundo, siempre y cuando el gobierno tome las medidas correctas para que, sobre todo, la alimentación, digamos, en pequeños minifundios al interior del país, que es lo que da de comer a Lima, esa producción que llega desde la carretera central, del Valle del Mantaro, de otras partes. La agroexportación no tanto, eso justamente para el resto del mundo, pero lo que come la mayoría de gente en Lima,
en la costa, en el Perú, es de estos pequeños agricultores. Y si a ellos no les consigues los fertilizantes, la urea que necesitan, ahí sí vamos a sufrir mucho más de lo que deberíamos sufrir, justamente por la riqueza en cuestión de alimentos que tiene nuestro país. Y ese es el gran problema de Óscar Sea. La información que tiene el diario La República, una nota muy interesante de David Rivera el día de hoy, habla de que más allá de los amiguismos, ¿no?, que había en un momento con China por ser de izquierda, con Bolivia, Evo Morales, ¿no?, la nación, el continente plurinacional, etcétera, Óscar Sea, este gobierno no ha tomado las medidas correctas y no ha podido poner la plata para comprar esa urea que estos países estaban vendiendo. Hablo sobre todo de China y Bolivia. Hemos llegado tarde, por lo tanto, recién se ha liberado la plata, pero sobre todo Bolivia ya vendió buena parte de los fertilizantes que allá se producen. Repito, si es que no se corrige ese tema, vamos a sufrir más de lo necesario y, como siempre, los de escasos recursos, los más pobres, van a ser los que más van a sufrir, y esto obviamente va a generar un embalse, y espero que ahí el presidente Castillo y los nuevos miembros del gobierno no le echen la culpa a la Constitución del 93, sino justamente reconozcan los errores que cometieron y sobre todo se pongan a trabajar ahora. Vamos a ver qué hace Javier Arce para corregir ese tema de los fertilizantes. El otro ministra en este caso, Energía y Minas, Alessandra Herrera, lo decía Mónica, tuvo un pase rápido por el Ministerio de Energía y Minas, en ese cortísimo gabinete Valer, pero claro, es experta en tema de conflictos sociales, ha trabajado para algunas mineras y vamos a ver finalmente cómo lo hace, porque aquí nuevamente el tema, tú para atender esta crisis que se viene, sobre todo el tema de la inflación para los más pobres, necesitas plata. Vamos a hablar con nuestros invitados más adelante, Eduardo Recoba y Enrique Castellanos, economistas, cuál sería la mejor manera para que el gobierno pueda paliar finalmente la situación de esta inflación y sobre todo la necesidad de generar empleo. Un tema fundamental es que entre en plata a los bolsillos del Estado, a los bolsillos del gobierno, y eso es lo que no está pasando, en una contradicción absoluta respecto de lo alto que están los precios de los minerales y finalmente no tener las minas explotando, produciendo el mineral y vendiéndolo para poder recibir los recursos y luego darle la vuelta a esa plata y llevársela en bonos a la gente que más lo necesite. Eso es fundamental y sin embargo Las Bambas está paralizada hace más de un mes y varias regiones, varias comunidades, varios ciudadanos están perdiendo una cantidad de dinero tremenda, repito, en una situación tan complicada como esta. Alessandra Herrera. Solamente muéstrame la última y luego vamos con los tweets porque nuevamente la pregunta es, digamos, ¿qué ha generado esto, no? En el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en el Ministerio de Energía y Minas, el que acaba de hablar que era justamente un feudo de Vladimir Cerrón. Hoy hay una nota también en el diario El Comercio que habla pues de todos los amigos vinculados a Vladimir Cerrón, a Perú Libre, que estaban al interior del Ministerio de Energía y Minas. Con eso vamos ahorita. Juan Barranzuela no es nada del ministro Barranzuela, que estuvo en el Ministerio del Interior, el íntimo de Guillermo Bermejo, es el nuevo ministro de Transportes. Poco se sabe. Hay una foto ahí que parecía él tenía un camión a título personal, ¿no? Dueño como persona natural, llevando unas piedras, un tema, digamos, de una negligencia tremenda, él como transportista, pero no se sabe más de él. No es que sea un empresario de transporte. Entonces, la pregunta surge, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, repito, es el que más presupuesto tiene y es uno de los más corruptos. Lo hemos visto en el Club de la Construcción, lo hemos visto, uno tiene que mirar para atrás y va a encontrar que el Club de la Construcción, pues, viene desde el primer fujimorismo. Incluso desde antes, si nos tiramos para atrás, ¿no? Cómo se repartían las obras hace muchísimos años, gobierno de Belaúnde, etcétera, los carlistas, como le llamaban, que se reunían y finalmente había el reparto de obras. Pero bueno, va a haber un continuismo ahí. Va a haber finalmente lo que ha publicado también el diario El Comercio, este tema de Sabino Villaverde, Karelim López, todos los lobistas yendo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los sobrinos del presidente tratando de hacer negocios ahí. Todo el mundo quiere poder en el Ministerio de Transportes porque, repito, ahí está la plata. Nos los dirá el tiempo, seguramente en los próximos días vamos a poder tener mucho más información. Lo que queda claro es que no es un continuismo, digamos, tan abierto como lo fue el de Juan Silva a Nicolás Bustamante, que ha salido el día de hoy. Juan Barranzuela, ojo al piojo. Nuevamente la pregunta, digamos, ¿ha habido en este nuevo gabinete una disputa, una pelea con la gente de Perú Libre, con Vladimir Cerrón?
uno ve los tweets que les vamos a mostrar ahora y podría decir que finalmente se han peleado con Vladimir Cerrón y que, digamos, el presidente Castillo ha tomado una ruta distinta. Pero a estas alturas del partido yo ya no estoy para creer a priori en los tweets de Vladimir Cerrón. Repito, parecería, se los leo rápidamente. Extrema derechización del sector minero incrementará conflictos. Del anterior ministro de Energía y Minas, graduado en la Unión de República Socialista Soviética, a la actual ministra Alessandra Herrera, pasante en eventos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Siempre grandilocuente Vladimir Cerrón, ¿no? Pero extrema derechización. Cuando no es uno de los suyos, le mezcla el mote, ya sea de caviar, de derechista, no del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Esto muestra un malestar. La pregunta nuevamente es, ¿será cierto eso? Como diría Cristina. Guido Bellido Ugarte, Puca, presidente, es un grave error dejar de lado al pueblo que lo eligió. Ello viene generando un costo político y la población tomará en cuenta y lo tendrá presente. Ahora, podría ser que efectivamente hay un quiebre y no ha mantenido a la gente de Cerrón en estos ministerios, sobre todo de Energía y Minas. Y eso podría también tener un correlato con lo que planteamos en un cuadro la semana pasada. Este quiebre en el Congreso de la República de la bancada de Perú Libre, que solamente ha quedado, José, 22 congresistas, que se han ido justamente, ¿no?, los del magisterio a una nueva bancada. Es decir, ya no depende únicamente Pedro Castillo de Vladimir Cerrón y de ese núcleo duro de Perú Libre para evitar, por ejemplo, ¿no?, la vacancia o tener los votos para adelanto de elecciones. Ahora hay otras personas con las cuales negociar para finalmente protegerse, blindarse. Quizá por eso decide romper con Vladimir Cerrón. Eso es un wishful thinking, como dicen los gringos. Bueno, repito, es decir, un deseo, ¿no? Un deseo más que una realidad. Habrá que ver finalmente en los hechos y sobre todo cómo se desempeñan los nuevos ministros en el cargo. Quiero seguir tocando el tema de las Bahamas porque, repito, en una situación como esta es fundamental, respetando el tema de las comunidades, ¿no?, a las comunidades y sobre todo a toda la gente que ahí trabaja, poner nuevamente a caminar las Bambas. Sobre todo esto en el corredor minero del sur, hacer las cosas bien. Finalmente, ¿vas a hacer la carretera o no? ¿Vas a faltar esa pista? ¿Vas a insistir con el mineroducto? ¿Vas a ir con un tren para que pueda finalmente llevar todo el mineral al puerto, creo que es Matarani? Pero alguna medida tienes que tomar. Y lo que ha hecho Aníbal Torres no va por ahí. Miren lo que hizo Aníbal Torres en una reunión justamente para ver el tema de las Bambas. Escuchemos. Les he escuchado atentamente a todos ustedes. Ustedes saben, el Estado tiene que realizar diversas actividades. Vengo también resolviendo otro conflicto en otro lugar. Y en este momento me tengo que retirar, tengo que ir, ¿no?, a atender otros asuntos de suma urgencia para el Estado. Pero eso no quiere decir que ustedes continúen. Creo que usted puede continuar, ministro. No, Diana Miloslavis no sabe a dónde mirar y claro, no, parece que Roberto Sánchez de Comercio Exterior y Turismo le pasa a Davos y le dice, ¿de qué me estás hablando? El de Defensa se ríe porque ya no sabe, ¿no?, si llorar. Y además, la pregunta es válida, José, ¿se fue efectivamente, se sabe de ese día del premier Aníbal Torres lidiando para resolver algún otro conflicto? Se fue a un evento es muy distinto de otro conflicto. Este es un conflicto que, repito, le está trayendo problemas a la economía de la región, pero a la economía nacional. Y no hablo pues de la plata de los mineros ni nada. Hablo justamente de la plata que entre a las arcas del Estado peruano para poder, de alguna manera, ¿no?, qué sé yo, calmar la necesidad de muchos ciudadanos peruanos. Puede ser a través de bonos, puede ser a través de otra manera, pero esa plata tendría que dar sobre todo si te va a dejar más impuesto por el alza que ha tenido o que tiene el precio de los minerales actualmente en el mundo. Obviamente esto generó más incomodidad en los ciudadanos que están en la zona del conflicto de las Bambas y esto fue lo que le respondió un dirigente de la zona. Ponlo, por favor. Hemos esperado desde las 11, según la carta que nos ha llegado, vienen a la última hora y se retiran. Aquí tiene que dejar las cosas claras. Las comunidades hemos estado con la voluntad de dialogar. Por lo menos esperábamos una respuesta de parte del premier. Pero aquí nos ha escuchado y se ha ido. Yo creo que
hermanos, vamos a esperar hasta su regreso y nosotros también nos retiraremos. Gracias. Bomba de tiempo, el tema sigue ahí. Vamos a esperar que ojalá la nueva ministra de Energía y Minas pueda tomar el toro por las astas y pueda llegar a soluciones. Hay temas importantes. El tema urgente, repito, es volver digamos, a producir a las bambas. Pero repito, lo urgente no es lo importante. Lo importante es darle sostenibilidad a la minería en la zona sur del país. Eso es lo fundamental. Repito, urgente de lo importante, separar. Pero lo urgente, sobre todo en esta situación de inflación, de crisis económica, es, repito, poner a trabajar a las bambas y recibir ese dinero. Adelanto de elecciones. Hoy en la página del diario El Comercio Data, que ya viene varios domingos dándonos información muy interesante, pudieron preguntarle a muchos congresistas, porque algunos parece que habían evitado responder y obviamente los ponen en el rubro de los que no contestan aún, ¿no? Le hacen dos preguntas muy interesantes. ¿Está de acuerdo con aprobar el proyecto de ley para un adelanto de elecciones generales? Sondeo sobre propuestas de reforma, posturas en el Congreso de la República, fuente El Comercio Data, repito, los domingos. Está interesante. 28, ojo que estos no son porcentajes, estos son simplemente números absolutos de congresistas, de los 130 congresistas. De 130, solamente 28 dicen que sí. Porque claro, repito, esto no es un sondeo de la opinión a la ciudadanía. Estos son justamente los que tendrían que sacrificarse, porque aquí claramente hay un sacrificio de los congresistas de no llegar a los 5 años por el cual fueron elegidos, si es que ellos consideran, como lo anterior que dije, ¿no? Urgente lo importante. Y yo sí creo, acá lo he dicho en el electoral más de una vez, que hay que hacer reformas y se podría ir adelanto de elecciones, porque me parece que el deterioro de la poca institucionalidad que teníamos en este país se viene, destruyendo aceleradamente. Entonces uno podría plantear quizá la misma frase, la urgencia de sacar al señor Pedro Castillo, pero eso no es importante, eso no va a resolver absolutamente nada. Pero sin embargo no creo que podría salir algo peor, sobre todo, nunca se sabe, pero siempre y cuando se hagan las reformas políticas básicas y obviamente obligadas por esta situación, por esta crisis, podría finalmente, mejorar en algo la situación. Pero bueno, 28 congresistas dicen que sí, 44 dicen que no. Y aquí está el grueso, ¿no? Los no contestan, 58. Ahí está la gran pregunta. A ver, yo tengo que decir sinceramente, valoro mucho más a los que dicen sí o no, porque estos 58 es como que, ¿no? Habrá que ver qué hay, qué no hay, debajo de la mesa, la repartija, a ver cómo me acomodo. Pero bueno, esa es un poquito la situación. 58 congresistas. Sí, haces la suma de 130, ¿no? 4, 6, sí. ¿Está de acuerdo con la instauración de una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución? Miren que aquí el sí es casi igual al de adelanto de elecciones. 24. El no es mucho mayor, 66, más contundente, ¿no? 22. Congresistas más que el no al adelanto de elecciones y sin embargo este no contesta baja a 40. Ah, qué bonito. Tienes el tema de las bancadas. Acción Popular, de la primera pregunta sobre el adelanto de elecciones, Acción Popular no se quiere ir, ¿no? Tiene 7 en contra, 2 a favor. Alianza para el Progreso, 7 y 3. Repito, lo del 4 lo voy a dejar porque es ni fu ni fa. Fuerza Popular son los muditos, ¿no? ¿Se han dado cuenta que Fuerza Popular no dice ni pi, son los muditos? No dicen absolutamente nada. Yo no sé, será el caso finalmente de Keiko Fujimori, pero para hacer política y para salir adelante siempre van detrás de Avanza País, de Renovación Popular, de Jorge Montoya. Los muertitos, están ahí flotando ahí. Fuerza Popular. Perú Democrático, 3 en contra, 2 a favor. Cambio Democrático, 2 en contra. Miren, 0 a favor. Perú Libre. La mayoría de Perú Libre, 7, aunque dejan un número finalmente a ver qué onda, como se diría criollamente. Bloque Magisterial, 4 en contra. Somos Perú, 3 en contra, no a favor, muy pocos, ¿no? Ahí está el número. Avanza País. Claro, es que en Avanza País, claro, 3 y 4, porque muchos dicen, bueno, si llegamos a esa situación, eso nos lo decía Adriana Tudela en una entrevista hace algunas semanas. La pregunta sería si esto cambiaría, si es que se dan justamente esas reformas. Por ejemplo, la posibilidad de poder ser o de volver a postular en estas elecciones que se harían el próximo año adelantadas. El tema de la bicameralidad quizá, no sabemos. Y ahí está. Sí, pues, complicado. A ver, rápidamente,
porque voy a ir justamente con nuestros entrevistados inmediatamente. Vamos a armar un pequeño debate o una conversación respecto de la situación económica en nuestro país, pero yo quería hablar de algunas cositas puntuales, porque ha hablado Samir Villaverde y claro, afortunadamente ya empezó a hablar de las cosas que él conoce de verdad. Porque este tema del fraude, nuevamente sin entregar ninguna prueba, a mí la verdad me parece una pérdida de tiempo, repito, hasta que presente las pruebas. Me parece que todo el mundo ha caído redondo. Y ese es el gran problema que yo voy a insistir con el Ministerio Público y los aspirantes a colaboradores eficaces. Los aspirantes a colaboradores eficaces no pueden manejarte el proceso. El aspirante a colaborador eficaz lo primero que tiene que hacer es llegar con la cabeza agacha a decir: he delinquido, aquí está mi confesión y esto es todo lo que yo te puedo dar y sobre todo lo que yo te puedo probar, a ver si es que finalmente tú me das. Pero esa manipulación que están haciendo los fiscales, y aquí lo digo claramente, porque de Rafael Vela Barba y el equipo Lavajato lo he dicho ya varias veces, pero aquí se da una disputa penosa, que además tiene un correlato también en lo que se está armando para elegir a 2 nuevos fiscales supremos que van a completar la Junta, van a completar el quórum. Pero se están peleando entre ellos para ver quién tiene a los aspirantes a colaboradores eficaces, quién puede manejar. Hablo de Omar Tello y Rafael Vela Barba. En el caso de Rafael Vela Barba, a través de Luz Taquire, y en el caso de Omar Tello, a través de Carla Cesenarro. Y en ese show que quieren armar para figurar, para aparecer como grandes fiscales en su lucha contra la delincuencia, pues no les importa ser manipulados y manejados por estos colaboradores. Yo le pregunto a la gente que siempre sigue buscando la bala de plata de algunos de ellos para que caiga: ¿a quién le quieres creer ahora? Si hay contradicciones entre Carilín López y entre Samir Villaverde, ¿a quién le quieres creer? Uno tiene al amigo Nakazaki y el otro tiene al amigo Julio Rodríguez. Todos manipulando. Esa es la realidad. Pareciese que en verdad no quieren hacer sentir la fuerza del Ministerio Público y lo único que quieren es propaganda. Se pasea Rafael Vela en un programa hablando del caso del gobierno y no habla ni pío del caso Lavajato que él manejó y por el cual todo el mundo lo invitaba. Él hablaba, eran Batman y Robin, etcétera, y sin embargo nadie le pregunta sobre ese tema que desgraciadamente, o afortunadamente diré mejor, ha podido subsanar José Domingo Pérez en la acusación contra Keiko Fujimori. Le dio una entrevista también a un medio, bueno, en fin, en la web, ¿no? Parecía el abogado el que le hacía la entrevista y claro, él ya me preocupa porque él pone el parche por delante. Dice, bueno, esto se va a ver en el Tribunal Constitucional y ahí en el Tribunal Constitucional se puede politizar. Y claro, uno diría que las observaciones que se le hizo, si bien es cierto la hace la defensa de los acusados de esta organización criminal de Fuerza Popular, no hay observación que haga la defensa si es que el juez no dice, bueno, sí, esa observación al lugar, por lo tanto, señor fiscal, usted subsane. No es que los abogados observan y eso obliga al fiscal. Repito, fue el juez quien dijo, señor José Domingo Pérez, tiene varias cosas que corregir y a mí me sigue pareciendo complicado. Y esto no lo digo yo, lo dice gente, digamos, con más experiencia, más preparada. Por ahí cito a Rosa María Palacios, que siempre ha dicho que va a ser un problema que quieran finalmente hacer encajar en lavado de activos esa figura. Desgraciadamente en ese momento no era delito. Suena inmoral, suena antiético, suena súper sinvergüencería que hayan ido, pues qué vergüenza, ¿no? Ir a recoger la plata con maletín. Desgraciadamente todas las campañas han sido así, lo más probable es que sigan siendo así a pesar de que ya es ilegal, ya hay una ley en contra. Entonces, lo que yo critico es la politización, el manejo político y me parece que desgraciadamente eso sigue ocurriendo hoy respecto del presidente Castillo con Carilín López y ahora con Samir Villaverde. Repito, cuenten lo que saben, no me hablen de terceros, cuenten lo que saben. Y ahí Samir Villaverde, por ejemplo, tiene que contar qué fue lo que ha pasado con las obras que él logró contratar con la empresa china para los cuales él trabajaba. Vámonos a una pausa y regresamos con nuestros invitados, Eduardo Recoba y Enrique Castellanos. Vamos a hablar justamente sobre la economía en nuestro país. Situación complicada. Regresamos.
Bien, estamos de vuelta en Sin Medias Tintas, lo que habíamos anunciado. Estamos con nuestros invitados, Eduardo Recoba y Enrique Castellanos, ambos economistas. Muchísimas gracias a ambos. Buenas noches. Gracias, Cristian. Buenas noches, gracias. A ver, empezamos, Eduardo, por favor. El tema de las AFPs. Entonces, mi pregunta es esta, ¿no? Si es que era necesario para algunos ciudadanos efectivamente echar mano de este dinero en estos momentos, o si es que también, digamos, responde a una sensación de malestar para con las AFPs, y si es que hay algo que hacer con este sistema privado de pensiones ya en el fondo, ¿no? Más allá de medidas como esta de poder retirar dinero o no. Sí, a ver, había cierto sentido hace un par de años con determinadas liberalizaciones, pero actualmente, desde luego, ya no es la misma situación, no es el mismo entorno, con lo cual creo que se pudo haber mitigado esto ya desde la política pública. Para responder, digamos, la última parte de tu pregunta, digamos, esto se pudo haber modulado mucho mejor con más y mejor política pública, con más y mejores finanzas públicas y, desde luego, con una política de Estado, con una decisión de Estado que permita justamente cubrir esa necesidad de la horquilla o el rango formal de trabajadoras y trabajadores. Desde luego hay una cuestión de fondo que tiene que ver con reformas. Te escuché en un video. ¿Qué es esto de la horquilla? Explícanos un poquito. O sea, es el rango de trabajadores y trabajadoras que desde luego ya están o sin pensión o están a punto de quedarse sin pensión. Es un rango, ¿no? Es un rango que puede ir ya desde los 3 millones, incluso puede expandirse a los 6 millones, de un total de 8 millones de afiliados que pueden ya estar en una situación de orfandad pensionaria, ¿verdad? Eso por un lado. Y ya para responder tu pregunta, ¿qué se puede hacer? Bueno, reformas del sistema privado y reformas del sistema nacional ya son para ayer, y son reformas estructurales, son reformas multifuncionales y desde luego también son reformas integrales, ¿no? ¿Por qué no se hacen las reformas antes de pasar con Enrique? Es decir, claro, puede ser que justamente por una mala calidad de nuestros políticos, pues las reformas que se pueden hacer desde el Congreso pues sean incluso peor del estado actual de las cosas. Pero uno se pregunta, ¿por qué las propias AFPs no plantean también justamente las reformas? Uno escuchaba el otro día en un programa en Canal N, ¿no?, a Aldo Ferrini, reconocer sí, que algunas cosas habían estado mal. Entonces uno dice, bueno, antes de que en el Congreso me hagan una locura y se vayan de un extremo a otro, ¿por qué yo no planteo o empiezo a hacer las cosas que harían mejorar mi relación con los afiliados? No, desde luego es muy sano curarse en salud, ¿no? Y creo que parte del gremio de esta industria pequeñita de AFPs se está curando en salud, desde luego. Pero creo que, y lo dije creo también en otra columna, la pelea de momento se está luchando con los guantes equivocados. Creo que debemos ir a la cuestión de fondo, que es la reforma del sistema privado y sistema nacional. Las AFP ya son un negocio, van a seguir continuando colgándose a un tipo de negocio, un modelo de negocio que va a seguir su trayectoria, Cristian. Yo creo que por ahí no tenemos que ver el tema. El tema es básicamente por la reforma. ¿Por qué no se hace? Falta de voluntad política, política de Estado ausente, austera, gestión pública cero, falta de decisión. En fin, hay situaciones que se tienen que resolver desde la política pública y esta es una de ellas. Correcto, correcto. Enrique, ¿qué problemas va a traer finalmente este último retiro? Es decir, ¿qué problemas va a traer para el sistema? Porque algunos decían, bueno, esto podría ser el inicio del fin del sistema privado de pensiones. ¿Crees que es tanto así? No, no es tanto así, pero claramente lo estás debilitando, ¿no? Como decíamos anteriormente, y lo hemos dicho por calles y plazas, más o menos la mitad de lo que se había ahorrado, juntado en 29 años, desde el 93, en que empezó el sistema FPs hasta hoy, se ha retirado o se retiraría con estos 6 retiros aprobados por el gobierno, ¿no? 100.000 de 200.000 millones de soles, ¿no? Entonces claramente está dejando, como decían, unas 3, 4, 5 millones del total de 8 millones de AFP-habientes sin un fondo de jubilación. Y eso eventualmente es una bomba de tiempo para las siguientes generaciones acá en el Perú, ¿no? Pero y esta sensación de que, por ejemplo, claro, se lee mucho en redes sociales, ¿no? He perdido tal cantidad de plata, han desaparecido en un caso 2.000, 3.000, 6.000, 7.000 soles de mi fondo de pensiones. Digamos, ¿qué tan cierto es? Y eso también en la línea de
no sé, de la percepción de la gente, ¿no? De que es un sistema que se aprovecha del afiliado y de que finalmente no lo favorece. Nuevamente la pregunta que le decía Eduardo, ¿qué cambios hay que hacer para que la gente sienta que tanto la AFP como los afiliados están alineados, digamos, en el mismo interés? Para que me respondas eso, José, por favor, mostremos el cuadro, ¿no? Porque hay un cuadro que muestra la rentabilidad también en los últimos años. Desde el año 2005, ahí justamente no se aprecia la rentabilidad, imagino que es en el porcentaje, y claro, uno ve que finalmente ha ido subiendo. Entonces, ¿qué nos dice este cuadro en el contexto de la pregunta que te planteaba? El primer punto es que la rentabilidad de las AFPs, y esto es un dato, no es una opinión tuya, mía o de alguna otra persona, es que la rentabilidad de las AFPs histórica ha sido muy buena. Desde que comenzaron hasta que terminaron, o sea, 29 años del 93, la rentabilidad promedio ha sido 10,5%, promedio anual, una cifra muy buena. Los últimos 10 años estamos hablando de 6,5 aproximadamente, de nuevo, rentabilidad promedio anual, y los últimos 5 años alrededor del 7% igual, rentabilidad promedio anual. O sea que en largos periodos de tiempo, como se debe ver esto, las rentabilidades de las AFPs han sido buenas, son bien manejadas, hay profesionales de primera en manejándolas, ¿no? Este año ha sido horrible para todo el mundo, ¿no? La subida de tasas de interés, la guerra de Rusia con Ucrania, ha hecho que los primeros 5 meses, incluyendo este mes que está todavía peor las cifras, las cifras sean negativas. Pero no se debe ver así. Porque la gente que está en la AFP está para el largo plazo. La gente de 30, 40, 50 años se va a retirar de acá 20, 30 años, digámoslo así. Entonces, que hoy día, ¿no?, estas fluctuaciones que se ven en el cuadro hagan que suban y bajen, no les deberían quitar el sueño. A las personas que sí eventualmente les puede pegar es el que está por jubilarse. Porque ese señor sí, la valorización teórica que sale en su estado de cuenta, sí la va a tangibilizar. Claro, porque no va a tener tiempo, digamos, de ver la recuperación. Así es. Para esos señores les sugiero que la mejor medida, si yo me voy a retirar en junio o julio, es tomar la opción de retiro programado. Es decir, mantengo mis fondos en la AFP, me dan una mensualidad, pero le doy un poco de tiempo para que se recupere, ¿no? Correcto. Ahora, en un tema de principio, ¿no, Eduardo? ¿Tiene sentido, digamos, no hacer obligatorio el aporte a las AFPs? Recuerdo, claro, por principio no liberal uno decía, bueno, no me tienen que obligar, yo puedo finalmente no invertir y cuidar para mi vejez. ¿Es una posibilidad plantear eso? Me acuerdo la disputa que se dio para no trabajadores dependientes, sino independientes. Y al final se logró que se revierta y no se les obligó a los independientes a aportar a la AFP. Es que ahí viene justamente, de nuevo, el tópico, el tema recurrente de la reforma, ¿no? La reforma plantea un sistema multifuncional, un sistema integral. La reforma ya está hecha. Esta semana estuve conversando con Carmen Omonte, que en la legislatura pasada... Claro, ella manejó el proyecto de reforma. Ella lideró el proyecto de la reforma y ya está en blanco y negro. Entonces, el que sea obligatorio o no, el tema previsional, el fondo previsional, ya es un tema discrecional por parte del afiliado o aportante. Yo creo que sí se puede hacer, sí funciona. Japón, Noruega, Alemania, el mismo Estados Unidos, Canadá, tienen acceso a esos sistemas integrales donde la obligación es un tema discrecional. Entonces, tranquilamente puede funcionar. ¿Que va a demorar? Desde luego va a demorar, pero vale la pena. Yo creo que en la medida que nosotros vayamos viendo las trayectorias de las rentabilidades, que como bien dice Enrique, son a largo plazo, tienen que ser a largo plazo, pero hay afiliados muy jóvenes y hay afiliados muy añejos que van a tener, digamos, un golpe fortísimo si se van en estos momentos. Yo creo que sí vale la pena esta discrecionalidad, ¿verdad? Correcto. Enrique, tú no te iba a hacer la pregunta respecto de la reforma, si es que necesitas que algunos cambios hay que hacer al respecto. ¿Crees que finalmente hay mucha chía, pero esta rentabilidad muestra pues que no habría que hacer reforma? A ver, las AFPs han funcionado bien para un grupo de gente. El grupo de gente que ha tenido sueldos formales durante largo plazo y un buen sueldo. No ha funcionado para gente que ha estado entre la formalidad y la informalidad y su nivel de sueldo no ha sido uno que le ha permitido juntar un fondo interesante para su jubilación. Entonces, en esa línea de ideas, a mí no me gusta estas reformas integrales, históricas, revolucionarias, porque cada vez que hacemos revoluciones grandes, terminamos sin, como se dice, sin soy y sin cabra. No tenemos que destruir la casa para hacerla de nuevo porque no nos gusta.
creo que habría que construir sobre lo que tenemos. Y dentro de esas reformas que se hablan, creo que lo urgente y donde yo abocaría todos mis esfuerzos como gobierno es tratar de generar lo que es la pensión mínima, ¿no? Lo que hoy se conoce más o menos como pensión 65, ¿no? A los ancianos que en dificultad financiera, económica, apoyarlos con un fondo mínimo, ¿no? Igual, a los que no llegan a través de su FPs vía a una pensión mínima, que el Estado, pues, efectivamente subsidie una primera capa, ¿no? Yo empezaría por ahí, no tengo que destruir a las FP. Las FPs han funcionado bien, se podría poner esta pensión mínima y se podrían generar otros productos que compitan con las FPs para quitarle la muletilla, el tufo de oligopolio, de que se llevan mi plata y todo lo que hemos escuchado. Pero ¿te parece que es solo una muletilla o también algo de cierto hay? Porque finalmente, claro, captan la plata y además ves grupos económicos integrados, ¿no? Que se prestan finalmente entre sus empresas. O sea, yo veo que hay que, o sea, si finalmente hablamos de liberalismo, hay que liberalizar la cosa de verdad. Totalmente de acuerdo. Yo he pasado mucho tiempo diciendo de que debería generarle más competencia. Por decir una cosa muy simple y muy práctica, dejar que una persona pueda tener una cuenta de retiro en el banco, 10% de tu sueldo, lo vas poniendo en una cuenta de retiro en el banco y lo vas acumulando. Eso sí, no es disponible para ti, pero es una alternativa al FP. Entonces tú escoges entre FP, tener una cuenta de retiro, o tenerla en una compañía de seguros, o irte a la ONP. Entonces, le quitas ahí un poquito el sanbenito de que estos señores, no, me confiscan la plata y yo no puedo hacer nada, ¿no? Correcto. Pero la verdad sea dicha, y como te digo, tú puedes tener tu opinión, yo mi opinión, pero lo que no puedes tener tu data y yo mi data. Esta es la data, y la data es buena. O sea, funciona. Desafortunadamente es que si una persona no pudo tener un sueldo, digamos, medio o alto durante un largo tiempo y no estuvo en sector formal suficientemente tiempo, pues tampoco la plata no es conejo, no se va a multiplicar ad infinitum, y eso es lo que pasa. Data dura, Eduardo, esto es finalmente una realidad, esta rentabilidad que ha ido aumentando. Sí, claro, o sea, detrás del número duro, sin embargo, hay toda una historia, ¿verdad? Claro. O sea, el número crudo sí te muestra una realidad. Y en cada caso hay una historia, me imagino. Pero detrás de ese dato crudo hay toda una historia, y tenemos una historia de 3 décadas donde, desgraciadamente, la industria no ha tenido capacidad de combatir informalidad, no ha tenido capacidad de combatir precariedad, no ha tenido capacidad de combatir pobreza, ¿no? Es decir, ya han tenido 30 años donde esta industria no ha mostrado mayor voluntad tampoco de cambiar la vocación previsional en el Perú. ¿Es su culpa? Yo creo que no. Yo creo que no es culpa de la AFP. Yo creo que la AFP nacieron para un fin determinado y lo han hecho en función a un mercado de capitales que, de acuerdo con una trayectoria a largo plazo, evidentemente las rentabilidades van a ser positivas. Correcto. Quiero hablar ahora finalmente de la inflación. Hay una nota también interesante, dice, la inflación no es la principal amenaza a la economía familiar. José Carlos Saavedra hoy escribe en el diario El Comercio, y claro, habla finalmente del otro tema, ¿no? De generar más puestos de trabajo, crecimiento económico, y de que, claro, la inflación, si bien tiene también una connotación ¿no? de agentes exteriores, como es la guerra Rusia-Ucrania, el tema del petróleo, etcétera, hay muchas cosas que se podrían hacer aquí en la política interna para que el impacto no sea tan duro. ¿Cuáles crees que deberían ser, Eduardo? Bueno, las primeras maniobras de mitigación tienen que partir, evidentemente, de una política pública que busque, por ejemplo, mayor espacio de transferencias, mayor gestión presupuestal, mayor gestión al interior del presupuesto, crear mayor capacidad, Cristian, de trazabilidad, de focalización, para que las asignaciones lleguen en el momento adecuado y a quien debe llegar. Hemos tenido 2 años de pandemia donde no hemos visto esta situación, los bonos no han llegado donde debieron haber llegado, pero creo que tras 2 años podemos ya tener mayor trazabilidad de datos, generar o diseñar mejores políticas desde las finanzas públicas, desde la política fiscal, que permitan justamente trazar ese dato y focalizar bien esa ayuda. Y para cerrar el tema de la AFP, no reemplazar la política pública por el ahorro privado, ¿no? Sino ejercer una política fiscal que realmente pueda permitir que familias vulnerables puedan contar con un efecto de mitigación por una inflación que es global, que es sistémica,
que no se sabe cuándo o hasta cuándo va a converger, cuál va a ser su prolongación, pero que también ataca a las y a los más pobres, ¿no? Entonces creemos que por ahí va la cosa, ¿no? Transferencias. Desde tu punto de vista, Enrique, o sea, ¿crees que finalmente los bonos es una buena solución en esta coyuntura? Yo entendería, creo que lo hemos hablado anteriormente, ¿no? Que tú no eras muy, digamos, ¿no? Partícipe del tema de los bonos, pero claro, uno dice, finalmente, comparando contra hacer este tema de la reducción del IGB o la reducción de la gasolina, que claro, suena muy populista porque como que ayudas a todos, pero no te estás enfocando en verdaderamente quien lo necesita. ¿Te parece que los bonos en esta coyuntura vale la pena? ¿Es un tema a trabajar? Todos lo recomendamos así, o sea, mira lo que ha pasado con el IGB, el pollo y algunos otros alimentos. Los otros alimentos no bajan, entre otras cosas porque nuestro mercado de alimentos es en su gran mayoría informal. Entonces el IGB ni va ni viene, ¿no? Tenemos todas unas cadenas productivas y hay un mercado de libre oferta y demanda donde simplemente la reducción del IGB o la eliminación no llega, ¿no? Entonces, claramente por ahí no es. Eso no ha funcionado. Por ahí no es. Claro, ahí coincidimos. Claramente no ha funcionado. La gasolina la ha vuelto a subir ayer. Así es. Entonces, lo que te queda es ir por el tema más focalizado y tratar de ayudar a la gente que realmente lo necesita, ¿no? Y ahí necesitas, ahí creo que debería formarse un grupo ahí interministerial, perdón, o una suerte de SAR antiinflación o con estos temas que está viendo de los fertilizantes, etcétera, para que coordinar entre el MIDIS, entre el Ministerio de la Producción, Economía, una suerte de entidad que lidere y trate de armar eso. Porque esto es el tema de los bonos puede ser bueno o malo, es un tema de gerencia, es un tema de management, ¿no? Entonces, y ahí es donde no nos destacamos. Entonces, yo sí que en este caso yo preferiría ir por cosas focalizadas, muy enfocadas, bonos, y tratar de ayudar a los que realmente lo necesitan. Que a ti te bajen el precio del pollo o a mí, probablemente no somos las personas que más lo necesitamos, ¿no? Y hacer algo así como vimos, el IGB, que hace a todos, la gasolina, los fideos, las harinas. Y además ineficiente, no, podría decir que hasta inmoral finalmente estarle bajando pues a quien no necesita, o sea, fuera de foco completamente, Eduardo. Yo hoy en la tarde hacía un ejercicio pequeñito, ¿no? Un ejercicio matemático, trataba de modelar un poquito para, no quiero ser tan pomposo, ¿no? Pero hacía un ejercicio. Y este golpe o este impacto supuesto de la exoneración del IGB y el ESC beneficia al fin y al cabo a las familias más ricas. En un rango entre 35 y 37 soles al mes calculé que las familias más ricas se veían beneficiadas. En tanto, los hogares con menores ingresos se veían beneficiados entre 7.5, mira, no llega a 8 soles. Entonces, ahí hay una ¿pero por qué eso, Eduardo? Es más fácil, más fácil esta medida general. En la canasta familiar, las y los más pobres no acceden a todos los productos, pues. O sea, no son consumidores recurrentes de pollo, de huevo, de leche, de azúcar. Ok, ¿no? Me estás hablando de los productos que finalmente... Claro, entonces, al final te das cuenta con estos pequeños detalles que no hay gestión, como bien decía Enrique, no existe una gestión que sea capaz de trazar el dato, de buscar y de focalizar a la familia que realmente lo necesita y aplicas una transferencia. Y uno diría que, como tú bien dijiste, Eduardo, al inicio de la pandemia obviamente tuvimos ese problema, uno diría que en los 2 años algo tendríamos que haber mejorado. Mi pregunta es respecto a este gobierno y mezclo ya política con economía. ¿Se ha deteriorado aún más con este gobierno, ustedes, dentro de los indicadores de economía, justamente esa capacidad de, por ejemplo, detectar? ¿Es una muestra de ello que se vayan por estas medidas generales y no finalmente por el tema de la focalización, que significaría, claro, un mayor trabajo, pero ser mucho más eficiente en gastar o en invertir los recursos del Estado, si se quiere, Enrique? Sí, ¿cómo haces algo cuando tenemos 4 gabinetes, tenemos 55 ministros en 10 meses? Probablemente el promedio de tiempo que dura un ministro en este gobierno es 2 o 3 meses. No sé, habría que hacer la aritmética. Entonces, han habido problemas estructurales, pero incluso en la coyuntura se han agudizado. Claro, porque ¿cómo puedes planear algo? ¿Cómo puedes hacer algo en 2 o 3 meses de gestión? ¿No? O sea, simplemente este gobierno
desafortunadamente no da pie en bola, claro, y no llama a la gente que tiene que llamar y no le da un tiempo para que la cosa dé su hervor, ¿no? Pero ¿no sería más grave aún que cambiar las cabezas constantemente, que cada cabeza, digamos, desarticule la administración que había en cada ministerio y en cada institución del Estado? Pues claro, si finalmente cambia el ministerio, tienes pues al gerente administrativo, qué sé yo, ¿no? a una burocracia que conoce su trabajo, pero y tú si a lo eso dejas, y claro, lo dejas hacer, ¿no? Y lo dejas hacer. Pero si sacas a esos, atacan, peor aún. El otro tema entonces, Eduardo y Enrique, pues claro, hemos hablado de gastar el dinero que tiene el Estado para paliar la situación de los ciudadanos, que obviamente es su deber, pero necesita que entre la plata. Y ahí nuevamente entramos, ¿qué hace o qué puede hacer el gobierno? ¿Qué está dejando de hacer para justamente hacer todo lo contrario, desde generar mayor inversión? ¿Cuánto pesa lo que acabamos de hablar del tema político, de la incertidumbre? Por ejemplo, el tema de la minería. ¿Cómo no aprovechar? ¿Cómo no ver en el gobierno el sentido de urgencia de poner a trabajar a las bambas cuando tú lo que dices en tu, digamos, en tu campaña y hoy por hoy es no más pobres en un país rico? Es decir, ¿qué está pasando ahí? ¿Cómo ves ese tema? Y si crees que si hay una solución en el corto plazo para este tema económico, es necesito más ingresos para poder luego distribuir a través de bonos. Hay un entorno de ciclos de precios de materias primas que estamos dejando pasar, evidentemente. Es una ola, y creo que sería la segunda ola que estamos dejando pasar. Y eso se soluciona básicamente desde una toma de conciencia alrededor de tu política pública, de la decisión que vayas a tomar desde la política pública. Tú no puedes diseñar una estrategia, como bien decía Enrique, si no tienes primero cuadros técnicos, si no tienes asesores. Y si los tienes, como bien dices tú, entran y no respetan lo que ya está construido, sino que lo atacan y lo destruyen. Entonces no hay una trayectoria. Te lo resumo así. En estos momentos, Cristian, Enrique, desde mi opinión, tenemos cero política económica. No existe prácticamente una política fiscal. La política monetaria es una isla, felizmente, es un islote en medio de esta austeridad. ¿Y cómo paliar eso? ¿Cómo paliar en una situación? La pregunta es muy complicada, pero es muy inteligente. ¿Cómo paliar eso desde la política pública? Bueno, tienes herramientas. Nada lo queremos inventar. Tienes alianzas público-privadas, obras por impuestos que pueden estimular e ir en cadena, e ir de la mano con el sector o la actividad privada. ¿Pero que hay ignorancia o no hay voluntad? Yo creo que hay ignorancia, y no existe voluntad política, solamente existe ver el Estado como botín, ya que estamos hablando de política, no ver al Estado como un botín, y desde esa perspectiva continuar minando cualquier cambio, cualquier propuesta, cualquier iniciativa. Ni siquiera promueven una iniciativa concreta. Lo que hacen básicamente es ver al Estado como botín. Pero Eduardo, perdón, y ahí Enrique la pregunta, claro, me corté en la pregunta, o sea, no falta de voluntad política, sino más bien una voluntad pareciese por incendiar la pradera, por agudizar la situación, digamos, no complicada económica que vive el país. Pareciese que hay eso. No recuerdo qué ministerio, me parece que es el Ministerio de Transportes, pero hay 15 o 20 funcionarios dentro del Ministerio de Transporte. Otro dato duro, que también tiene una historia alrededor de ese dato, que han estado en el gobierno regional de Junín, que no es un gran ejemplo pues de ejecución. El gobierno regional de Junín no es un gran ejemplo de gestión. 122 funcionarios altos, no medianos ni bajos, 122 funcionarios ahorita, mientras estamos hablando los tres, están de esos 122 el 52% están cuestionados y siguen en sus cargos. Entonces no tenemos una trazabilidad. La economía es una ciencia de tomar decisiones, una ciencia de expectativas, y no podemos dibujar todavía, casi a un año de gestión, no podemos dibujar la cancha todavía, por lo menos en mi opinión. El panorama entonces, Enrique, desde tu punto de vista, es que, digamos, lo peor todavía está por llegar. Bueno, a ver, empezando con la primera pregunta que me hiciste, tenemos los recursos, gracias a Dios, por el tema de los precios de los minerales. Hay plata. Tenemos los recursos. El déficit fiscal se ha reducido bastante, alrededor del 2%. Durante la pandemia pensamos que la cosa venía mucho peor. Las cifras son, gracias a Dios, relativamente buenas.
Si es un tema de que el gobierno no puede ejecutar, si es por estrategia o incapacidad, como ciudadano creo que es incapacidad, pero claramente podría ser la otra parte. Déjalo ahí a los especialistas en política si lo están haciendo para, como tú dices, incendiar la pradera, ¿no? Yo creo que es falta de capacidad, yo creo que este gobierno no puede, ¿no? Y encima tiene todo tiñe todo pues de ideología, ¿no? Que realmente no ayuda. Y yo creo que si seguimos así, este gobierno va a ser tan malo como el primer gobierno de García, ¿no? El 85 al 90, yo lo recuerdo muy bien, me imagino que tú también. Sí. Yo creo que 4 años más como este año que está pasando y al país lo van a dejar así, ¿no? O sea, como ciudadano esa es mi opinión, o sea, bueno, no le veo. Cruda realidad, ahí como tú dices, ahí también yo veo datos, Eduardo, para acabar, por favor. Como está de moda plagiar, voy a plagiar un poco las palabras de Enrique. Para mí es el peor gobierno en 34 años que hemos tenido desde García 1. Así te lo digo. Panorama complicado, señores. Vámonos a una pausa y regresamos. Enrique, Eduardo, muchísimas gracias. Gracias. Bien, amigos, llegamos al final de Sin Medias Tintas. Se queda con Latina Deportes, la polémica. Hasta el próximo domingo. Chau, chau. Vamos con un piononito de vitrina.